Buenos días y bendiciones, mi nombre es Jair Blas y esto es La Palabra que Necesito. Quiero que me acompañes en esta mañana al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y leemos juntos, ¿sí? Dice la palabra del Señor: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, ¿qué pasó? Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Dice el versículo 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Saben una cosa? Esta historia de la mujer adúltera es una historia hermosa, es una historia preciosa. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar aquí el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Vamos a encontrar que Jesús no vino para condenar, sino para dar vida. Ese es el título de esta meditación. ¿Cómo vamos a entender esta historia? ¿O cómo vamos a entender ese tema o ese punto importante del propósito de Jesús en esta tierra? Con esta historia lo vamos a poder comprender, ya que en verdad aquí como que tratan de tentar a Jesús, de ponerlo en aprietos. Te lo voy a explicar. Resulta que los fariseos y los escribas trajeron a una mujer encontrada en el pleno acto de adulterio. ¿Qué pasó? En vez ellos de hacer valer la ley, o sea, de cumplir la ley, ellos esperaron y la trajeron a Jesús. Aquí hay un punto muy importante. Si se supone que la ley decía que esta mujer que ha sido encontrada en adulterio, o mejor dicho, que aquellas personas que son encontradas en adulterio tienen que morir apedreados o ser apedreados hasta la muerte, ¿por qué no lo hicieron y lo tenían que llevar a Jesús? Cabe decir, amigos, que la palabra o la ley no decía que tenía que apedrear a la mujer, sino que era al hombre y a la mujer, a los dos. Ellos tergiversaron la ley y lo usaron a su conveniencia. ¿Qué quiere decir esto también? Que pareciera que la palabra de Dios o la ley fuera machista, pero en verdad no es así. Mucho se ha dicho que en la palabra de Dios o en el Antiguo Testamento había mucho machismo. Y en verdad es así, pero no es que Dios haya dado eso, no es que Dios diera eso, Él lo permitió, debido a que estas personas tergiversaban la ley conforme a su antojo. Por eso es que podemos ver muy notorio el machismo en la Biblia. No fue Dios, lo permitió, pero Él no quiso que así sea. A causa de la maldad que había en ese entonces y de aquellas personas que fueron corruptos y de cómo usaban la ley, sucedió esto. Y la palabra en el Antiguo Testamento se ganó esa imagen. Teniendo en cuenta eso y bien en claro eso, a pesar de que no usaron la ley o no dijeron la ley como en verdad era, bueno, si lo iban a cumplir, debieron haberlo cumplido y no debieron haberlo llevado a Jesús. Pero como la misma Biblia nos dice, lo hicieron para tentar a Jesús. Y ahora, ¿cómo podían tentar a Jesús si se supone que pues Él tenía que cumplir la ley? La Biblia dice incluso que Jesús dijo: yo no vine a no hacer valer la ley, a corromperla, o no vine tampoco a no obedecerla, sino a cumplirla. Entonces, si Jesús tenía que cumplir la ley, ¿por qué lo iban a tentar? Se supone que Jesús también iba a estar de acuerdo con ellos. Sin embargo, como ellos han visto en el camino que fueron conociendo a Jesús o que pudieron ver lo que Jesús hacía, se dieron cuenta que cada cosa que Jesús hacía traía una esperanza, una salvación, un perdón de pecados, una liberación total. Entonces ellos esperaban que Jesús diera como una salida y que al dar una salida para esta mujer adúltera contrarrestara, o sea, se contradiga. ¿Para qué? Para así poder acusarle y hacerle lo que quería. Recordemos que los escribas y fariseos buscaban la manera de matar a Jesús prácticamente. Su
Suena duro, pero es así la historia y esa es la verdad. Teniendo en cuenta esto, ellos llevaron a la mujer adúltera ante Jesús y le dijeron: ¿sabes qué, Jesús? Encontramos a esta mujer en pleno acto de adulterio y la ley nos dice que tenemos que apedrear a este tipo de mujeres que están en adulterio. Mas, ¿tú qué dices? Jesús no dijo nada, simplemente se agachó, fue a tierra y con el dedo escribió. No se sabe en verdad qué es lo que Jesús escribió, pero la Biblia dice que escribió. ¿Sabes una cosa? Esto puede ser una manera simbólica. Es más, yo creo que es una manera simbólica. ¿De qué? Recordemos que en Deuteronomio capítulo 9 versículo 10 habla de que Dios dio la ley a Moisés, las 2 tablas a Moisés, y escribió con el dedo. Recordemos que en verdad Jesús es Dios, hecho carne, que vino a esta tierra para darnos salvación. Y así como Dios escribió esta ley, fue Él quien dio la ley, obviamente con un propósito que ya lo hablaremos más adelante. Él dio la ley, Jesús, demostrando que Él, así como dio la ley, también lo iba a cumplir, escribió en dedo, dando algo simbólico. Podemos tomar en cuenta eso, no es un dato que podamos dejar pasar, sino que es bueno tenerlo para ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, teniendo en cuenta eso también, ellos, y volviendo al tema, los fariseos seguían insistiendo. Y al tanto insistirles, Jesús se levanta y les dice: ok, vamos a hacer esto, de una manera parafraseada obviamente, vamos a hacer esto, vamos a cumplir la ley. Si la ley dice que tenemos que apedrearle, lo vamos a hacer, pero que lo haga aquel que esté libre de pecado. Y ¿sabes una cosa? Aquí viene algo sorprendente. ¿Por qué viene algo sorprendente? No sé si se acordarán que cuando estuvimos hablando de las bienaventuranzas, yo les había mostrado o enseñado y les había dicho muchas veces que los escribas y los fariseos usaban la ley a su antojo, que ellos se guiaban por su propia justicia. Ellos prácticamente hacían valer la ley, pero conforme a su conveniencia. Entonces, estos escribas y fariseos tenían una popularidad, vamos a decirlo así, o los conocían como si fueran justos. O sea, si ellos dicen que son justos y ellos dicen quiénes no son justos, entonces se supone que ellos pues tienen un testimonio limpio, no están en pecado. Entonces, cuando Jesús dijo: aquella persona que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, se supone que los escribas y los fariseos debieron haber tirado la piedra si supuestamente eran personas fieles a Dios y que estaban libres de pecado. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que ni estas personas que se decían ser santos, que alababan a Dios, que eran dignos, pudieron arrojar la piedra, porque en su conciencia sabían que ellos también eran igual de pecadores. Esto, hermano, fue algo increíble, porque estas personas eran prácticamente aquellas que quitaban la esperanza al pueblo judío. Y cuando el pueblo vio que estas personas que decían ser hombres de Dios no tiraban la piedra, es como que fueron revelados, estuvieron desnudos espiritualmente, que demostraron que no eran santos, sino que también eran unos pecadores. Y los demás, pues, ¿qué hicieron? Tampoco arrojaron la piedra. Cada uno de ellos se fue y quedó solamente Jesús y la mujer. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Acaso ninguno pudo arrojarte la piedra? No había ningún, en propias palabras, no había ningún santo que podría tirarte la piedra. Se supone que hay que cumplir la ley. ¿Dónde están? Y esta mujer, cuando se levantó, dijo: no hay nadie, Señor, ninguno está. Y Jesús, ¿qué le dijo? Así como ellos no te condenaron, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Hemos hablado en este momento prácticamente que no hay nada que pueda ser oculto delante de la presencia de Dios. No hay nada. Estos hombres que se decían ser santos no pudieron ser santos. Al final se demostró que no lo eran, pues no pudieron arrojar la piedra y hacer cumplir la ley de Dios. Pero también hay algo muy poderoso aquí. Hemos hablado de ese punto de vista. Ahora vamos en el punto de vista de la mujer. Una mujer que fue encontrada en adulterio, sabía lo que le iba a pasar. Yo estoy muy seguro que esta mujer prácticamente ya no pudo decir nada. Era consciente de lo que había hecho. Ya no había alguna forma de que sea salva. Prácticamente yo creo esto, que probablemente esta mujer ya perdió la esperanza total de poder vivir. Ya prácticamente ella se sentía una mujer condenada. Pero cuando sucedió esto, yo estoy muy seguro que algo brilló en su corazón, que algo sucedió en su corazón, que algo le dio la paz que no podía sentir a causa de lo que sabía que le iba a suceder, o por lo menos que pensaba que le iba a suceder. Entonces eso fue maravilloso, porque Jesús le dio la esperanza donde supuestamente no la había.
Jesús nunca dijo, no la apedreen, no cumplan la ley. Jesús dijo, está bien, háganlo, pero que lo haga aquel que de verdad no tenga pecado. Y aquel que en verdad no tenía pecado, quien es Jesucristo, no lo hizo, no lo condenó. Es interesante y poderoso esto. Vemos que Jesús en verdad no vino para condenar, sino para salvar. ¿Sabes qué? Dice Juan capítulo 3, versículo 17, porque Él no vino para condenar. Vamos a leerlo, por favor. Hay que leerlo para entenderlo. Dice Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero los fariseos y los escribas no entendieron eso. No entendieron eso. Sin embargo, como veían que el Señor trataba de hacer algunas cosas parecidas, o sea, ellos sabían que el Señor no estaba condenando, pero no entendían que Jesús no vino pues para condenar. Ellos esperaban que Jesús pise el palito para que ellos puedan acusarle y hasta matarle. Pero Jesús prácticamente cumplió lo que dijo, que iba a cumplir la ley, cumplió la ley, pero lastimosamente, vamos a decirlo así, no había nadie digno de poder decir, sí, yo soy santo y tiro la piedra, hago cumplir la ley de Dios. Y aquel que lo podía hacer, quien era Cristo Jesús, no lo hizo, sino que no la condenó, le perdonó de sus pecados y transformó su vida. ¿Tú sabes lo maravilloso que es esto? Y muchas veces esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos tener un encuentro con Jesús. Necesitamos entender que en Jesús no hay condenación. Si en algún momento fallamos, en algún momento pecamos, no corramos a Dios, no nos alejemos más, corramos a Dios. Porque Él nos va a perdonar si vamos con un corazón contrito y humillado. Y si le decimos al Señor, ayúdanos, restáuranos, Él lo va a hacer. Pero si de verdad queremos que Dios obre en nuestras vidas, yo te invito a que en esta mañana tú puedas decirle al Señor, Señor, sálvame, transfórmame. No permitas que aún mi propia mente me condene a mí mismo, sino que tú a través de tu salvación pueda librarme yo de la condenación. Ayúdame, Señor. Y esa es la oración que yo te invito a hacer en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque has enviado a tu Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor amado, porque nos has perdonado del pecado, nos has liberado del pecado, porque en tu sacrificio, Señor Jesús, hemos podido ser salvos, porque gracias al sacrificio perfecto en la cruz, hoy podemos decir a Dios, Papá, que Él es nuestro Padre. Gracias, Señor amado, por lo que hiciste. Gracias, Señor amado. Hoy queremos vivir una vida transformada, una vida renovada, una vida con la mentalidad de que no seremos condenados si nos arrepentimos de verdad. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor amado, que nos guíes por ese camino. Te agradecemos, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta, no sé si decir pequeña meditación, haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Es importante entender que el propósito de Cristo para nuestras vidas no es condenar, sino es salvarnos. Ojo, el que Cristo no nos quiera condenar no significa que sea una justificación para nuestro pecado. Eso es algo que tenemos que dejarlo muy en claro. Muchas veces como personas pecamos, fallamos. Lo hacemos, pues no es fácil dejar de pecar si tenemos vivos en un cuerpo que le gusta pecar. Pero también tenemos que entender que tenemos que ser renovados y transformados por el Señor. Es un proceso, la salvación es un proceso. Y el Señor nos va a ir enseñando y vamos a dejar poco a poco, otra vez inclusive de una manera radical, aquello que nos aleja del Señor. Pero sabes una cosa, si tú fallas, no dudes en acercarte a Dios. Acércate a Dios, Él te va a perdonar, pero si vas con un corazón contrito y humillado. Incluso si en algún momento tú pecas y sientes y no sientes pedir perdón, igual acércate. Tómalo como un acto de fe, que igual quieres que Dios obre. Y si tú lo dices, Dios obrará. Amén. Que Dios me lo bendiga. No se olvide escribir sus peticiones de oración en la página de Berea Producciones, en la página de Facebook. Y nos vemos el día de mañana para la siguiente meditación. Bendiciones.